Hola, ¿cómo están? Esta es la séptima edición de la Feria del Libro de Cacatí y estamos aquí con Estela Mari Folguerá para presentar un libro inédito, un libro que todavía no está publicado, pero que se va a publicar y ese es el motivo, digamos, de esta presentación. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes, buenos días, no sé, Buena feria. buena feria. Sí, es Sí, es medio insólito, nunca me tocó presentar un presentar libro, un libro que todavía no es libro, pero pero va a hacerlo serlo gracias al al entusiasmo entusiasmo que tomó la edición Leo Moglia, Moglia, la la participación, participación, el de Carlos estímulo de Carlos Lescano, Lescano, el el prometido prometido auspicio del auspicio del Instituto Instituto Provincial de Provincial de Cultura. Cultura. O sea O sea que que estoy estoy como en como en vísperas de algo vísperas de algo importante. importante. Se va a llamar Juan José Folguerá, mi hermano poeta. Es un libro Es un libro sobre Juan José Folguerá, mi poeta. hermano poeta. Yo traté Yo de traté de contar contar una una biografía biografía desde muy un sesgo familiar, muy muy familiar, muy próximo, próximo, la biografía la que biografía que compartimos en esta compartimos en misma esta misma casa casa donde estoy yo donde estoy haciendo yo la haciendo grabación esta con vos, grabación con vos, y por y por supuesto supuesto sesgada por el sesgada por el afecto afecto y también y por la también por la admiración. admiración. Lo que Lo que traté es traté de, es de, con una con una mirada mirada ahora más ahora más sabedora, sabedora, de de evaluar evaluar su su poesía poesía y de y de tratar de encontrar el encontrar sentido el medular de lo que le sentido escribí. medular de lo que le escribía. ¿Quién era Juan José, Estela? Juan José era Juan un José era un personaje personaje complejo y complejo y sencillo. sencillo. Era muy sencillo Era muy en sencillo cuanto a su en capacidad de cuanto a su capacidad vincularse, de vincularse, de hacer amigos, de hacer amigos, de adquirir de rápidamente adquirir proximidad con las rápidamente personas, proximidad con las personas, de ser muy generoso de con todo ser lo muy que generoso sabía con todo lo que y sabía con lo poco que y tenía. con lo poco que tenía. Pero era complicado Pero vivir era con él complicado vivir con él porque él estaba porque él absolutamente estaba absolutamente determinado a ser determinado a poeta ser poeta y esta era una y esta casa era una común y casa común y corriente corriente en la que en la tanto que poeta tanto no poeta no cabía. cabía. ¿Qué es lo que vos decías que, bueno, vamos por parte. Esta es una familia que estaba determinada por lo que le pasó a la familia. Es una familia que viene de Europa en 1911, con parte de la familia que estaba muy ligada al arte, muy instruida, con la música, con la letra, pero por otro lado otro pedazo de la familia que era analfabeta, que estaba un poco, digamos, negada a todo este Sí, mundo. tenemos dos corrientes completamente diferentes. La corriente paterna es eminentemente labriega, de gente con poca instrucción, aunque mi abuela era muy sabia, y la parte materna es por ambos lados, por el padre de mi madre y por la madre de mi madre, provienen de familias cultas en las que había pintores, había músicos, entre ellos mi abuelo, que era un gran músico, un gran pianista. Y vos decís, bueno, y eso determina, ¿no? Determina un modo, porque hay un contexto, digamos, ahí en donde ustedes se empiezan a criar, porque en un momento de este libro decís que, por ejemplo, tenían un pequeño libro, el Larousse ilustrado, que muchas familias se instruyeron con eso, donde ustedes iban a buscar palabras. En ese mismo Larousse, según contás, estaba marcado el origen, sin más de la Valdiña, y eso es tremendo, dicho así. Mira, la casa de mi abuela se separaba de la nuestra por solo una puertita en el fondo, que todavía está. Nosotros fuimos niños que manejábamos varios códigos de comunicación sin darnos cuenta. Trasponíamos esa puerta y entrábamos en un mundo valenciano. Íbamos a la vuelta a casa de mi abuelo materno, y entrábamos en un mundo en el que reinaban los libros, reinaba la música, reinaba la gente muy leída y muy escribida, y era otra la manera de hablar, y era otra la manera de comer, y era otra la manera de manejarse y de comportarse.
En casa de mi abuela Blusgarda, que así se llamaba mi abuela paterna, todo era más natural, todo era más espontáneo, todo era más puro, más puro, más puro. Bueno, mi abuelo materno murió muy tempranamente para nuestras infancias, y entonces lo que se fortaleció, además por la proximidad de que era solo cruzar el patio, fue la raíz valenciana. El idioma valenciano fue muy fuerte en nuestra formación, en nuestro doble código, la comida valenciana, los cuentos de mi abuela, que los cuentos de mi abuela nunca salieron de Simat. Mi abuela vivió por el resto de su vida en Corrientes y casi te diría que en su casa, pero ella, todo lo que contaba estaba siempre referido a Simat. Juan José vivía, decís en el libro, Juan José vivía en bibliotecas. Primero la de su padre, después en muchas bibliotecas en las que tenía a mano. Descargaban todas las que podían. Exacto. Decís también de que cuando eran niños ustedes tenían, el juego era parte, digamos, constitutiva de su relación y que tenían mucha imaginación, esta es muy bueno, tenían mucha imaginación, pero que los guiones salían de los libros. Sí, salían de los libros. Fundamentalmente jugábamos al coyote. Juan José era don César de Chahue, yo era Lupita, mi hermana y dos amigos de enfrente eran Evelio Lugones y los otros hermanos Lugones, que a veces suplían al coyote, y eso lo escribía José Mallorquí, y mi padre lo traía, yo no sé si era una publicación quincenal o mensual, lo traía de la librería García. Mi padre, cuando terminaba el horario de consultorio, no iba al café como hacían casi todos los hombres de Corrientes, iba a la librería, y Juan José iba tras él. Y hay una anécdota que yo cuento en el libro que escribí sobre mi familia. Juan José leía sentado en el suelo en la librería, lo que pescaba, lo que agarraba, porque no había censura para la lectura. Y mi papá se iba cuando tenía que irse y él se quedaba ahí, entre los anaqueles y entre las mesas leyendo en el suelo. Don Guillermo García, el dueño de la librería, todos los días recomendaba a sus empleados: vean si no está Juan José, no lo dejemos encerrado, porque consciente de que Juan José no oía lo que lo rodeaba, podía haberse quedado encerrado más de una vez. Y también decís, ya que lo mencionás, que Juan José estaba definido por su sordera, ¿no? Juan José fue sordo, no es precisa la fecha, desde los 5 o 6 años. Y ya su sordera fue así a nivel tapia. Juan José tenía poco más del 30% de audición en el oído en el oído izquierdo, y totalmente perdido el derecho. No se supo nunca por qué, no se supo nunca la causa. Lo vieron los más grandes especialistas que había en ese momento, tanto así que él entró un año antes a la escuela, porque mi padre tenía decidido que cuando él entrara en la adolescencia, lo llevaría a Buenos Aires y lo haría recorrer todos los consultorios que hiciera falta. Terminó en el Descardó. Y Escardó, por dar una opinión de médico a médico, le dijo a mi padre: yo no sé por qué su hijo es sordo. Puedo pensar que fue una forma de polio, pero tampoco estoy seguro. Decir que siempre Juan José estuvo enamorado de la poesía, pero que en realidad siempre estuvo enamorado de alguien. Sí, no, eso sí. A veces de la última que veía. Se enamoró mucho y muchas veces. Pero siempre se enamoró de mujeres inteligentes, de chicas inteligentes y de mujeres inteligentes. 1954, Juan José tenía 14 años y escribió sus primeros poemas. Y nosotros le dijimos: eso copiaste. Claro. Toda la familia unánime. Él fue uno por uno mostrando su poesía.
Y le dijimos, Incluso Juan se, José, eso lo copiaste. incluso se publicaron y bueno, y ahí se Claro, empezó a porque frente a ampliar. la incomprensión familiar que empezó ese día y no terminó casi nunca, él acudió a Jesús Salvador Cabral, hombre de letras que era muy amigo de nuestra familia, y sin avisar ni decir nada, de pronto lo encontramos en La Mañana, que era el diario que se consumía en mi casa, el que dirigía Gabriel Félix, y con el título de Albricias Poéticas, publicado el muchachito. Vos, vos y muchos de los críticos que tuvo Juan José lo definen como un trabajador de la palabra, ¿no? Es un experto en sílabas, en métricas, en sonidos, en una musicalidad, digamos. Sí, eso ya es como para conversarlo detenidamente con alguien incluso que sepa más que yo. Pero sí, Juan José era sumamente purista en el idioma, muy exigente consigo mismo, siempre se ponía desafíos más altos, más técnicamente más difíciles y siempre construía obstáculos mayores. Yo tengo una anécdota que es muy graciosa respecto del purismo de Juan José, que quedó después como dicho. La primera vez que estuvimos juntos en Valencia, que habíamos ido para conocer a la familia que se había perdido en el espacio, no sé, conversando, íbamos caminando por la calle de Valencia, y yo ya estaba un poco harta de que me corrigiera todo lo que decía. Y en un momento determinado ocupé la palabra, algo que nosotros ocupamos, munido de, saltó como si lo hubiera picado un alacrán, y me dijo ese uso de los argentinos, y entonces lo mandé y nos separamos peleados, pero peleamos como cuando éramos criaturas parados en la esquina, y él se fue por un rumbo y yo me fui por otro. Y después quedó el dicho, esto es como discutir por la palabra munir. Iba a terminar mal y sin resultado positivo. Sin embargo, él también, no con ese vocablo, pero sí, por ejemplo, con un vocablo que nosotros usamos mucho, y él hace un escrito explicando que nuestra manera de hablar, nuestra manera de Sí, entender, ¿no? pero una cosa es el idioma que creamos los correntinos y otra cosa es el idioma español mal usado. Claro, En claro. en su oreja sorda no suena igual. Claro. Y decía, a propósito de que era un trabajador, un orfebre de la palabra, decía Juan José que la poesía no se da al primero que la silbe, ¿no? Es decir, Sí, creo que en una carta. En un poema. Uh-huh. Ella sabe a quién darse, se llama el poema. Pero también está en una carta creo que a ustedes, a alguna de ustedes. A mi madre, uh-huh. A mi madre, que está incluida en el libro, que verdaderamente es un ensayo de poética, de teoría poética. Bueno, a propósito, para decir acá en un pequeño alto, uno de los valores que tiene este futuro libro es que Estela lo que hace es contar cuestiones domésticas que obviamente no pueden estar en ningún otro lugar, con papeles inéditos, papeles que se escribían en cierta urgencia, porque hay papeles, incluso hay poemas que están escritos en boletas electorales, ¿no? Y también está dicho en el libro como que hay una urgencia y no es posible esperar el momento para escribir, como que te atropella o le atropellaba a Juan José la necesidad de escribir. Sí, indudablemente sí, era una compulsión. Y yo tengo la sensación, yo no sé si yo soy la mejor intérprete de su poema Itapucú, que es el poema más nombrado de él y más trabajado por los académicos y los críticos y otros poetas también, pero yo tengo la impresión de que él en Itapucú hace el símbolo de la dificultad que le plantea la poesía. Porque Itapucú, no sé si todo el mundo sabe, pero es una piedra que crece, muy lentamente, pero crece. Y para él la poesía era un monstruo que crecía
que siempre le era más difícil y que siempre estuvo convencido de que no alcanzaba totalmente. Hay un poema de él que se llama La voz del cimarrón, las palabras del cimarrón, donde dice: si pudiera tener la voz que tuve, el silbo que me falta. Y en Itapucú también lamenta lo mismo. En Itapucú le pide perdón al niño poeta que se plantó ante la piedra y que vio que su vida no iba a ser fácil y decidió que con todas las dificultades que tuviera, era la vida que él iba a hacer. Corrientes Alba es un poema que publica a los 17 años. Después, a partir de ahí, dice el libro, digamos que hay como Corrientes en toda la poesía de Juan José. Corrientes está como una costra, ¿no? Que no se puede, Sí. que no se puede sacar. Sí, Corrientes Alba es el primer soneto, porque hay un libro de él que es Digo los nombres, que es el primero que se publicó acá en Corrientes, y que el antólogo fue él. Él seleccionó la poesía que iba. Es un libro que solamente contiene sonetos y abarca su poesía desde el 57 o 6 hasta el 81. Y sí, Corrientes Alba creo que es el primer soneto de ese libro, que debe estar por acá detrás de mí, en alguna parte detrás de mí. Pero no es el primer poema en el que habla de Corrientes, porque su primer poema fue sobre la fundación de Corrientes, y el poema con que lo premiaron en Mercedes, que es cuando yo digo que se recibió de poeta, y por eso Itapucú es ciudad, y referida a Corrientes. Y después también una cuestión que particularmente a mí me hace mucho ruido, pero que a él también, evidentemente, y a todos los de por acá, y por eso lo de Corrientes como una costra, ¿no? Como el lugar del nacimiento, evidentemente ejerce algo ahí. Hay un viaje a Manantiales en el tren económico, y ahí se configura un nuevo mundo, un mundo otro distinto al de esta casa, al de la casa de la familia, al de los juegos. Yo puedo contar varias cosas de ese, porque me acuerdo perfectamente cuando fuimos a despedirlo a la estación del económico. Me acuerdo que embarcó en ese tren, fue con mi tía, con la hermana de mi padre. Embarcó en ese tren exultante, como si fuera a Europa. Y volvió igualmente exultante, negro, quemado como un carbón, vestido de gaucho con alpargatas. Sí, él siempre quedó con su imaginación prendida en todo lo que él vio, que seguramente no estaba allí, pero que él sí lo vio. Y yo tengo presente, y lamento mucho que él haya destruido, porque creo que lo destruyó, un proyecto de libro que tenía sobre su viaje a Manantiales, con unas composiciones preciosas. Incluso había un poema, porque el viaje a Manantiales fue a la casa de un tío nuestro, Francisco Folguerá, que se había establecido en Manantiales. Y tenía un poema para el tío Francisco, pero no aparece, no está en ninguna parte. Ese viaje a Manantiales fue mágico, o le desató a él la visión de la maravilla. Yo digo en el libro que entraba en la lógica de mi padre tratar de que él se conectara con otra realidad diferente a la de los libros, incluso la realidad de una ciudad como la que él habitaba. Pero estaba en la lógica de Juan José, que él, en lugar de encontrar realidad, encontrará magia. Claro. Y tengo presente que hace muy pocos años yo fui a Murucuyá y a Manantiales a conocer a todos esos parientes, y me presentaron a un señor mayor, Antoñito, casi ciego me parece que estaba, que era el peoncito de 12 o 13 años que mi tío Francisco destinó a cuidarlo a Juan José.
mientras él estuviera en el campo. Porque sus hijos estaban acostumbrados al campo, pero para Juan José eso era un mundo nuevo. Claro. Y dos cosas que me dice Antoñito, que el tío Francisco le decía, a nosotros nos mandan los chicos de la ciudad para que los enderecemos. Y el padre lo trajo a este al revés, para que lo saquemos de los libros. Claro. Y lo otro que me decía Antoñito es que el tío Francisco le decía siempre, vos ponete adelante de él 2 pasos y cuando le hables, que él te vea. Claro. Porque Juan José se manejaba con lectura labial. Claro. No le grites ni quieras que te oiga. Él tiene que verte. Ahí en el libro también, vos lo decís de otra manera, pero eso, la lectura labial hacía que Juan José ya de por sí vaya editando lo que quería que le entre del mundo, ¿no? O sea, él escuchaba lo que quería y Sí, ya... porque él aprendió la lectura labial espontáneamente, pero la perfeccionó con una enseñanza que recibió en Rosario a los 11 años. Y cuando mi padre lo llevó a que lo vieran. Y a los 14 años, que ese fue el consejo de Estragó, que el audífono no se lo pusiera antes, Estragó dije mal, Escardó. Bueno, dense por nombrado los doctores Estragó, que son muchos. Escardó le aconsejó a mi padre que el audífono no se lo pusiera hasta que no lo viera maduro para soportar el llevar una prótesis y enfrentar la vida escolar, claro, la convivencia con sus pares etarios con esa prótesis. Los audífonos entonces no eran como ahora, claro. El audífono de Juan José era un botón bastante grande, con un cable, con una batería que él llevaba en un bolsillo que mi mamá le ponía a todas sus camisas y a todas sus remeras, que de paso te cuento cuando él se paró en el Colegio Nacional y escribió su poema a la Fundación de Corrientes en el pizarrón, sus compañeros lo aplaudieron y le dijeron, tenemos un poeta a pila. Y a él le encantaba eso de que era un poeta a pila. Estela, te hago las 2 últimas preguntas en relación a este libro para dejar plantear la inquietud, pero vos decís ahí, me parece que en el punto central de la relación y del libro, que el exilio es la médula de la obra de tu hermano, pero también se deja traslucir ahí que hay muchos exilios o que hay varios exilios, ¿no? Hay varios exilios y para mí esa es la médula de su poesía y también su sentido de finitud. Él gozó mucho la vida, le gustó mucho la vida, le gustaba la muy buena vida, pero sentía su cuerpo como un préstamo temporario y anduvo coqueteando con su muerte temprana a lo largo de toda su poesía y al final supongo que cansada de tanto traqueteo vino temprano. Sí, los exilios de mi hermano. Primero, su exilio en el silencio. Su exilio de España durante sus primeros 25, 24 años, que vivió en Corrientes con esa añoranza que era la cultura familiar de España y de ese pueblo valenciano. Después, su nostalgia de Corrientes cuando estuvo en España 25 años. Vuelve a Argentina y se radica en Buenos Aires. Sigue distanciado de Corrientes. Su añoranza de lo que él, pero él nomás creyó, que no llegó a ser el poeta que se había comprometido a ser con el niño poeta. Su deseo de asir la poesía que él cree que nunca pudo asirla. Y bueno, su exilio del país de infancia y del país de adolescencia al que vuelve y vuelve y vuelve, pero no como una negativa a crecer, sino porque allí quedaron muchas cosas gratas de las que tuvo que alejarse por decisiones posteriores. 25 en Corrientes, 25 en España, 14 en Buenos Aires y
esa cuenta, digamos, de su vida, también está ahí planteada como una cuestión teórica, porque todas fueron voces que se fueron, otras bases que se fueron haciendo con la voz, y la voz final de Juan José termina siendo una semiosis infinita, ¿no? De todas esas Por un voces. lado de sus trasvases geográficos, Ujú. y indudablemente del alma, pero también en su poesía y en su lenguaje está todo lo que leyó y todo lo que tenía en esa cabeza, que era inconmensurablemente culta, culta. Era lo que se dice un hombre que leyó todo. Estela, ¿qué es este libro para vos? Una deuda que yo tenía con él y una deuda que tal vez se zanje con este libro, de poner en las manos de quienes tengan interés en ahondarse en su poesía algunos de sus poemas, que están encerrados en libros que no circulan porque no se editaron en Corrientes, no tienen comercialización en Corrientes, no hay volúmenes, no sabemos dónde están los volúmenes. Entonces, algunos de esos poemas los analicé, los estudié, los relacioné con momentos de su vida y los incluí en este libro como manera de que a quien le interese lleguen a ellos. Bueno, y esta es una cosa extraña, ¿no? Que lo dijimos un poco al principio, pero es una cosa extraña que estamos presentando un libro no editado, un libro inédito, pero ¿qué va a pasar con este libro? Que yo me imagino que va a ser azul. Uh-huh. Y que va a tener una tapa lisa como las tapas de todos sus libros, que son muy sobrios, y que lo va a editar Moglia, que lo va a auspiciar el Instituto Provincial de Cultura y que lo va a cobijar Moglia. Uh-huh. Así que, bueno, yo lo escribí y ahora ya va a ser hijo de Leo. Bueno, y estamos presentando entonces este libro que va a ver la luz cuando, este año, el año próximo. Cuando Leo pueda, porque seguramente tiene otras prioridades y estos no son tiempos normales. Exactamente, la pandemia. Pero bueno, el libro se llama Juan José Folguerá, mi hermano poeta. En la primera página yo puse una foto de él y puse, este libro lo escribimos juntos, Juan José y yo. Entonces está hecha la invitación, está hecha la presentación en esta feria virtual, la séptima de Cacatí, que nos encuentra de este modo, bueno, por razones de la pandemia, pero que añoramos nosotros poder volver a la presencialidad cuanto antes, porque queremos mucho volver a Cacatí, ¿no? Muchas gracias, Cacatí, por tantas hermosas ferias y por este espacio para anunciar este libro. Y éxito, mucho éxito siempre. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias también a vos, Estela.